Hola, una vez más, bienvenido a tu canal de YouTube, Conociendo su Biblia. Entramos a la sesión número 7, donde estudiaremos la iglesia de Tiatira. Esta iglesia de Tiatira se cree que se surge a raíz de aquella mujer Lidia, la vendedora de púrpura, donde usted lo puede buscar en el libro de Hechos, capítulo 16. Esta mujer vendedora de púrpura, o sea, tintura para la lana, vivía en Tiatira y conoce del Evangelio aproximadamente en el año 50-55. Algunos creen que esta iglesia tiene su auge entre el año 90-95, es decir, dentro del período apostólico. Aquí vemos algunas ruinas de lo que hoy queda de lo que fue Tiatira, no precisamente de la iglesia, pero sí de la ciudad de Tiatira. Para darnos una idea de dónde está situada Tiatira, aquí tenemos el mapa de las 7 iglesias. Como decía al principio del estudio de estas 7 iglesias, no es que estas sean las únicas. Por supuesto que existían más. Estaba la iglesia de Roma, de Colosas, de los filipenses, en Macedonia. En todos estos lugares había una iglesia. En Corinto incluso también tenía iglesia, en Jerusalén. Pero estas iglesias, recordemos que son o adquieren relevancia porque la vida de estas iglesias, que aunque estuvieron o existieron en la época apostólica, sin embargo el desarrollo de estas iglesias y la vida que ellos llevaron en ese tiempo tiene un carácter profético. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ya dijimos que era del periodo apostólico. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, y su vida profética es entre el año 200 al año 300. Pérgamo, la iglesia que empieza a corromperse entre el año 300 al año 500, 590. Y ahora entramos a Tiatira. Tiatira abarca el periodo profético del 550 aproximadamente al año 1550. Bien, Tiatira era una ciudad al sureste de Pérgamo, como lo vimos en el mapa anterior, y formó parte del imperio de Alejandro Magno. Su deidad principal era Apolos. Era un centro, como dijimos ahí, o dice allí, es un cuartel nicolaíta. ¿Se acuerdan ustedes de los nicolaitas? Aquel grupo de pseudo sacerdotes que pertenecían a aquel templo pagano en Pérgamo, y ahora supuestamente, la historia nos dice, se hacen creyentes cuando se fusiona la iglesia con el Estado, y a partir de ahí ellos se consideran los intermediarios entre Dios y los hombres. Actualmente, esta ciudad de Tiatira se conoce como Akhisar y se encuentra en Turquía, una ciudad rica comercialmente debido a su situación geográfica, considerándose así un oasis también de la cultura griega. Y aunque Tiatira fue una provincia fronteriza, sin embargo era también una provincia romana, y eso le ayudó mucho al comercio para el agradecimiento de esta ciudad por sus accesos y buenos accesos carreteros. Como ciudad comercial que era esta ciudad, cada oficio, o sea, cada persona, por ejemplo, los alfareros, los herreros, los agricultores, los que trabajaban la lana, los que trabajaban la tintura, tenían su santo patrono. Aquí viene lo interesante. Incluso el dinero también era su santo patrono. Entonces, esta ciudad de Tiatira era reconocida por sus sindicatos gremiales, donde cada sindicato, como lo dije, tenía su deidad o su santo patrono. Tal vez esto le suene conocido. Actualmente en el mundo religioso romano, pues existen patrones para cada cosa.
¿sí? No voy a entrar en esos detalles, usted los puede corroborar, que esto, lo que hoy practica el romanismo, no es nada nuevo y surge precisamente en esa época profética de la iglesia de Tiatira, del desarrollo de la iglesia, que tiene muy parecido a la iglesia de Tiatira. Entonces, la persona que no participaba, en este caso los cristianos, que no participaban en estas fiestas patronales o las fiestas paganas o idolátricas para estos entes supuestamente divinos, si no lo hacían o apoyaban, estos eran expulsados o incluso sufrían represalias de la comunidad. Sus dos principales industrias, como dije al principio, eran la lana y la tintura, la lana de borrego. La iglesia conocía las atractivas y seductoras enseñanzas de Jezabel. Tal vez usted no sepa quién sea Jezabel, ahorita lo vamos a ver. Probablemente una mujer, algunas creen, incluso dan evidencias que dentro de la iglesia de Tiatira, en la época apostólica, había una mujer que era la que controlaba todo. Y en la época de Tiatira, ella controlaba los sindicatos y los gremios. Incluso también controlaba a la iglesia. Entonces, la iglesia de Tiatira, los cristianos de Tiatira conocieron a esta mujer, probablemente se encargó incluso de promover sindicatos y gremios y líderes sindicales. Lo que hoy padecemos de los sindicatos no es nuevo. Entonces, Tiatira era de las más pequeñas de las 7 iglesias, pero el mensaje que da el Señor Jesucristo a esta iglesia es bastante largo. ¿Por qué? Tiatira es la imagen de la iglesia tolerante. Una iglesia llena de creyentes que ceden al mundo para cumplir sus deseos personales. Y aquí tenemos una semblanza de quién fue Jezabel. En este caso era la hija del rey de los sidonios o fenicios, ¿sí? Adoradora de Baal y de Astartet o Astarot o Acera, que era la misma, ¿sí? Antes de casarse con el rey de Acab, según vemos en el primer libro de Reyes capítulo 16 en adelante, Jezabel era una ferviente adoradora de esos ídolos y era de un carácter fuerte y hacía lo que quería con su marido. Era controladora la señora. Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová y que pudo hacer, que mandó apresar y se propuso dar muerte al profeta Elías. También usted recuerda ese texto en el primer libro de Reyes capítulo 19, y promovió el asesinato de un campesino llamado Nabot simplemente porque su marido no pudo conseguir, o porque se le antojó la viña de este señor Nabot. Se puso muy triste y su esposa Jezabel mandó matar a este señor y le dijo: maridito, aquí tienes tu viña. Bien, entramos al análisis de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira también es conocida como sacrificio continuo. Más adelante vamos a ver por qué es sacrificio continuo. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Una vez más, recordemos que el ángel es el mensajero, es el pastor de dar el mensaje a esta iglesia de Tiatira. Es decir, escribe al pastor de la iglesia de Tiatira. ¿Quién manda la carta? ¿Quién es el remitente? El remitente, fíjense cómo se presenta el Señor Jesucristo. El que tiene los ojos como llama de fuego. El que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Voy a leer el texto de Apocalipsis 2, 18 al versículo 29, para que usted tenga idea de lo que dice el texto. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras
y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí es interesante cómo se presenta el remitente, es decir, el Señor Jesucristo, como el que tiene ojos como llama de fuego. Recordemos que al principio les dije que el Dios de esta ciudad, el Dios ídolo de esta ciudad, era Apolos, el hijo del dios Zeus. Qué interesante. El Señor se presenta como el Hijo de Dios, como el que tiene los ojos de llama de fuego. Apolo era representado con un gran fulgor, pero aquí Jesús se presenta con los ojos de llama de fuego y con los pies semejantes al bronce bruñido, es decir, fulgorosos. Y estos pies semejantes al bronce bruñido dice que es él el que viene a hacer justicia. Recordemos que el bronce, sobre todo el bronce bruñido, dentro de la simbología bíblica implica justicia. Y en el caso de los ojos de llama de fuego, habla de unos ojos que todo lo escudriñan, ¿sí? El que todo lo ve, el que todo lo sabe. Y en este caso también los pies, como el bronce bruñido, es el que tiene autoridad y juicio. Ambas descripciones hablan del soberano Hijo de Dios. Otra vez, en comparación con aquel hijo de Dios Zeus, es decir, Apolo, Jesús se resalta sobre ese ídolo. ¿Cuál es la aprobación? Aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la aprobación? Dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son las obras de esta iglesia de Tiatira? Amor. O sea, tu motivación es el amor. Tu fe. No está diciendo qué tipo de fe, pero le está diciendo que hay una fe, quizá mal enfocada, pero hay fe. Pero tienes también servicio. Es decir, el amor en acción. Y tienes paciencia, es decir, que soportas todo. Son buenas cosas, las obras son buenas. No las está rechazando el Señor Jesús hasta esto, o aparentemente. Pero, dice más adelante, pero tengo contra ti, o sea, tienes muy buenas obras, trabajas muy bien, ¿sí? Has ayudado a tu prójimo bastante, pero toleras a esa mujer Jezabel. Esta mujer, como decimos, ocupaba un lugar de influencia que arrastró a los creyentes a fornicar espiritualmente, y no lo dude que también sexualmente. Ella enseñaba falsa doctrina, profetizaba, ¿sí? Promovió la fornicación espiritual por medio de comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Y la fornicación espiritual sin duda te lleva a la fornicación sexual. Es algo tremendo de esta mujer. La iglesia está diciendo, estás tolerando a esa nociva mujer. Estás tolerando a esa mujer soberbia que se autonombró profetisa. Y esta mujer está enseñando a mis siervos, es decir, está usurpando un lugar que no le corresponde. Está seduciendo a mis siervos, unos siervos sin carácter. Está fornicando con mis siervos. Es decir, una cosa está llevando a la otra, está cometiendo adulterio espiritual, pero también está induciendo a la idolatría. Y recordemos que un ídolo es toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios. Pero aquí viene la exhortación. Y le he dado tiempo. Y aquí me pongo a pensar, si proféticamente esta iglesia de Tiatira es del año 550 a 1550, qué interesante, pero resulta que estamos ya en el 2020. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta iglesia de Tiatira sigue vigente en el aspecto profético. Dios le ha dado a esta iglesia más de 1700 años para que se arrepienta. Quiere decir que tal iglesia conoce de Dios. Es más, en esta iglesia les enseñan el griego, les enseñan el latín, les enseñan el hebreo. Quiere decir que conocen las fuentes originales de la palabra de Dios, pero no la aceptan, pero no la asimilan, no la predican como debe de ser. Esta iglesia de Tiatira, algunos dicen que surge aproximadamente con el Papa Gregorio I, el primer Papa realmente, ¿sí? Y la iglesia de Tiatira, recordemos que habla de un sacrificio continuo e incesante. En el año 390 surge este Papa. ¿Sabe usted cuál es ese sacrificio continuo? Así es. No se ofenda lo que voy a decir. Ese sacrificio continuo se representa todos los días y a cada hora en lo que se conoce como misa. Un sacrificio absurdo. Y digo absurdo porque Jesucristo, según Hebreos 9, ya pagó una sola vez y para siempre. Él ya murió una vez y para siempre. Y si usted lee el libro de Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, dice, con una sola ofrenda hizo perfecto todo. Ya no hay necesidad, dice también el libro de Hebreos, de más sacrificios. Pero recuerde también que le dice, yo conozco tus obras. Las obras no sustituyen la fe. Las obras no sustituyen la salvación. Las obras no sirven para ganar o para obtener la vida eterna. En esta época, precisamente, históricamente, esta iglesia de Tiatira, junto con los inicios que fue Pérgamo, hicieron alarde de las obras que usted acaba de ver, que son, me regreso un poco para que usted lo pueda ver: amor, fe, servicio y paciencia. ¿Sí? Promovieron las penitencias corporales, ¿sí? Fomentaron las peregrinaciones y las bulas papales y generaron una serie de dogmas. ¿Qué son las bulas papales? Son mandatos de la iglesia romana, del papa que esté en turno. Por ejemplo, lo decía en la iglesia de Pérgamo, en el año 390-94 inicia lo que se conoce como la misa con Gregorio I. Luego en el 430 empieza a trabajarse la doctrina de la Mariología o el dogma de la Mariología. En el año 500, ve usted,
se empieza a usar la sotana. En el 593 se empieza a promover el dogma del purgatorio. En el 606 la supremacía papal. En el 650 las fiestas a María. En el 754 la infalibilidad papal. En el 788 se autoriza la adoración de reliquias supuestamente de santos. En el 850 se crea el dogma del agua bendita. En 993 se formaliza la canonización de los santos. En el 1003 se instituye el culto de Día de Muertos. En el 1075 les es ordenado a los curas, ahora católicos, según la bula papal de Gregorio VII, que estos curas tenían que divorciarse. ¿Por qué? Porque tenían que permanecer célibes. En el año 1090 se crea el dogma del rosario. En el 1100 se cobra por las misas. En el 1190 empieza la venta de indulgencias. En el 1200 se sustituye el pan, el que se utiliza en la Santa Cena, se sustituye el pan por la hostia. En el 1213 se crea el dogma de la transubstanciación. ¿Qué es esto? Según la doctrina romana, que el pan se vuelve el cuerpo de Cristo físicamente y que el vino se convierte en la sangre de Cristo. Pero ahí está la fecha para que usted lo busque. En el 1229 es la Biblia más la tradición del magisterio, es decir, de la iglesia. Pero también se prohíbe leer la Biblia. En el 1439 se oficializa el dogma del purgatorio. Acuérdese que del 1593 inició y se da por asentado en el 1439, y del 1543 se incluyen los libros deuterocanónicos. Es decir, la Biblia tenía 66, pero hubo aquel conflicto con Lutero y ahora se meten esos 7 libros y ahora el romanismo tiene 73 libros y las iglesias evangélicas, su Biblia tiene 66. Tremendo. Yo le he dado tiempo a que se arrepienta de todas estas obras. Es lo que está diciendo. Pero aquí viene la advertencia. He aquí, dice yo, la escritura, en el versículo 22 y 23, dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten. ¿Cómo es hermosa esta parte? El Señor está previendo una tribulación para todas estas personas que siguen a la iglesia de Tiatira, que siguen a la iglesia de Jezabel. Les está dando tiempo a que se arrepientan. Y han pasado más de 1700 años desde esta iglesia que se desarrolla en el tiempo. Y también para los que no tienen tal doctrina, aquí ve lo interesante. No les voy a imponer otra carga. Esto lo acabamos de ver. Las cargas que acaba de poner el romanismo, acabamos de dar las fechas de estos dogmas. Vimos lo de la Mariología, el uso de sotana, lo del purgatorio, la venta de indulgencias, la Santa Inquisición en el 1213, el dogma de la extracción. Todo esto son cargas. Y el Señor les dice: mire qué lindo, yo no les voy a poner ninguna carga. Pero que dice aquí, regresando: he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación. El castigo que Dios da a esta iglesia de Jezabel es un lecho de angustia y aflicción, una cama de enfermedad, cama que en el hebreo es cliné. Usted lo puede encontrar en el Strong 28-25. A ella primeramente, por ser la intelectual, y también a su descendencia, dice que a sus hijos, pero también a los demás incautos que por su falta de sabiduría y de discernimiento y de conocimiento
los que se dieron a esa seducción, el juicio será tremendo. Y si usted se da cuenta, como dice, yo la arrojo en cama porque fornicó, su juicio corresponde a su pecado de fornicación, sea espiritual o sea físico. Y a cuantos no retienen esta doctrina de Jezabel, no les voy a poner carga. Al cristiano fiel, Dios no le va a poner carga. Dice Mateo 23:4 que ni ellos se atreven a llevar. Pero aquí viene algo lindo también. Al que venciere y guardare mis obras. Por favor, preste atención en este versículo 26. Le dice primeramente en el 25, retén lo que tienes hasta que yo venga. O sea, el plan, la doctrina, el plan de Dios, la doctrina completa, la doctrina pura de Dios, reténla. Y al que venciere y guardare mis obras, por favor, preste atención a esto. Dice, el que guardare mis obras. Las obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. No las obras de la iglesia de Tiatira que no sirven para nada. Al que venciere y guardare mis obras, dice el texto, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente fiel pastoreará con firmeza a las naciones y será partícipe de la gloria de Cristo y del reinado de Cristo también. Se le dará poder sobre las naciones, es decir, que reinará con Cristo. De veras, ¡qué promesa! El creyente fiel pastoreará con firmeza a las naciones, es decir, gobernará con firmeza a las naciones, cuidará con firmeza a las naciones y será participante de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, le daré la estrella de la mañana. Al final, los justos, dice la Escritura, que brillarán como las estrellas. Y hay textos, Apocalipsis 22:19, Mateo 13:43. Como la iglesia de Tiatira, mi querido oyente, existen iglesias con obras, con muchas obras. Se desviven por hacer obras. Y usted lo ha visto. Grupos religiosos que se reúnen, y uno en especial que se reúne para hacer caridad, incluso tiene un nombre por ahí, creo que se llama Caritas. Moralmente excelentes, pero sin Cristo. Iglesias cuyo crecimiento importante es cuantitativo y no cualitativo. Iglesias permisivas que coquetean con las cosas mundanas. Esta iglesia permisiva es objeto de reproche por parte del Señor Jesucristo por su tolerancia. Realmente el pecado de esta iglesia es el pecado de permisión. Una iglesia que descuidó la sana doctrina. Ahora, quiero hacer una precisión. La mujer aquí escrita como Jezabel, bien puede ser tomada en un sentido literal como mujer, o en un sentido de que esta mujer representa un sistema religioso. Por tanto, puede considerarse así, tal cual, como mujer o como un sistema religioso. Sin embargo, es una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque, como decíamos al principio, la mujer se reproduce, da vida. Y esta iglesia, aunque nociva, sigue generando vida en otras personas. No vida eterna, sino que se está reproduciendo. Esta mujer es tremendamente orgullosa. Esta mujer sistema es tremendamente orgullosa. Y aunque conocedora de la palabra de Dios, no quiere arrepentirse. E impone cargas, cosa que el Señor Jesucristo no hace. Toda
invención o intervención de cualquier Jezabel daña a la iglesia santa de Dios. Por eso el creyente en Cristo debe tener un conocimiento correcto de las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo nos exhorta en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Escudriñar es escárvale, búscale. La Jezabel que aquí se menciona, ya sea como mujer o como sistema, quien hipócritamente dice creer en Cristo, pero su corazón pertenece al mundo. Ya analizamos el texto de Isaías 4:1. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. No importa que yo tenga mi propio pan, no importa que yo tenga mis propias obras. Lo que sí tenía esta iglesia era ciertas obras envidiables, como son el amor, el servicio y la paciencia. Pero, mi estimado oyente, aunque eran motivadas por el amor, no son o no contribuyen a la vida eterna. Vivimos en un mundo lleno de concesiones, donde la gente busca sus propios satisfactores a cualquier precio, no importa que en ello se vaya su alma. Esto implica que son tolerantes e incluyentes con tal de obtener lo que desean. Simpatizan y consumen la palabra de Dios y que justifican sus acciones y solo se meten con esto en las profundidades de Satanás. Es tiempo de recapacitar y ponernos a cuentas con Dios. Es aún tiempo de arrepentirse si es que hay alguna Jezabel que nos esté guiando, o si estás actuando como Jezabel. Jezabel trabaja en el hombre, pero también trabaja en las instituciones. La Jezabel controla, la Jezabel manipula, la Jezabel que habla aquí seduce. La Jezabel está en contra de la autoridad de Dios, promueve prácticas contrarias a la Escritura. La Jezabel desacredita a los líderes de la iglesia. La Jezabel que aquí se narra, solo su voz es autoridad. La Jezabel que aquí se menciona, mezcla lo santo con lo profano y no hace ninguna distinción. La Jezabel que aquí se ve, no trabaja en equipo, no se sujeta a su marido, en este caso a Jesucristo. Es más, procura o trata de controlarlo. Y la Jezabel trabaja tanto en el hombre, en el ser humano que asiste a una iglesia, como en la misma iglesia. Una vez más, es tiempo de recapacitar y ponernos a cuentas con Dios. Aún es tiempo de arrepentirse si es que hay alguna Jezabel que nos esté influenciando. La palabra de Dios es una, es veraz y no se negocia. La palabra de Dios es cero tolerancia. Debemos ser obedientes, si no sucumbiremos. Esta carta de la iglesia de Tiatira es un llamado a las iglesias de hoy, un llamado a la pureza y a la limpieza doctrinal, a la fidelidad a Dios, pero también es un mensaje que debemos tomar de manera personal. Y termino o concluyo con el versículo último de este pasaje. La persona que tenga oídos, oiga, es decir, ponga en práctica lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Y mientras Él viene, mientras Jesucristo regresa por segunda vez, retén lo que tienes y que nadie te lo arrebate. Hasta aquí llegamos al final de la iglesia de Tiatira. Una vez más, le pedimos su apoyo regalándonos un like o suscribiéndose a este canal. Comparte este material. Recordemos que la tierra tiene que ser llenada del conocimiento de su gloria. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.